¿Por qué no levantamos el nombre del Señor? Le damos gracias por lo que Él está haciendo, por lo que Él nos está compartiendo, por su verdad. Gracias, Señor Jesús, porque tú sigues siendo un Dios bueno, sigues siendo un Dios fiel. Gracias, Señor. Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poco sobre la depresión. Lo estuvimos viendo la semana pasada y creo que no es casualidad que el Señor, el domingo, el pastor Eric nos compartió sobre la tristeza también. Entonces, perdón, me quedé sin aire. Pero es un tema que creo que muchos de nosotros pues nos hemos enfrentado en diferentes niveles, y pues hoy les quiero compartir un poco más de eso, de mi experiencia con eso también. Y con Marquitos, si no vieron la prédica la semana pasada, se los recomiendo. Aprendimos no solo qué es la depresión, las causas de la depresión, tanto biológicas, personales, ambientales, sino que él también nos compartió muchas herramientas para cómo vencerlo. Y creo que en el tiempo que yo estuve pasando por, se podría decir, un nivel de esta tristeza, me hubiera servido mucho, así que se los súper recomiendo para que la vuelvan a ver, vuelvan a entender qué es la voluntad de Dios ante eso, ¿verdad? Y tal vez lo que yo quiero compartirles hoy es para alentarlos, para motivarlos a que Dios no nos quiere ahí. Dios lo que quiere es sacarnos de ese hoyo, de esa profundidad, y Él se vale de eso, utiliza eso, nos prueba a través de eso, para que a través de esos abismos que podamos sentir, a través de esa tristeza que podamos sentir, podamos verlo a Él, encontrar nuevas verdades de su palabra y de quién es Él. Entonces, cuando yo me encontré en un abismo, se podría decir, pues hay diferentes grados, ¿verdad? Creo que no me di cuenta cuando paré ahí, porque cada vez es un camino un poco más descendiente, y uno no, bueno, ni cuenta se da, ¿verdad? Pero todo resulta porque no aceptamos la voluntad de Dios, y creo que es lo que hemos estado viendo. Tenemos una idea de lo que queremos para nuestra vida, porque nosotros tenemos esta carnalidad, esta voluntad humana que nos dice: esto es lo que quiero, esto es lo que, no solo lo que quiero, lo que espero de cómo la gente me debe tratar, cómo espero que la gente me sea amable, sea amable conmigo. Entonces tenemos estas ideas que nosotros mismos creamos, y cuando nos encontramos con la realidad, pues hay un enojo, hay una tristeza. Entonces eso es lo que nos llega a caer un poquito más abajo, y pasa otra cosa y otro poquito más abajo, ¿verdad? Pero todo realmente surge porque no aceptamos la voluntad de Dios. Y cuando yo estaba en ese proceso, pues gracias a Dios por la doctora Hicks, le leí un libro que se lo recomiendo también, que se llama Depresión Emocional, y me ayudó a entender un montón de las cosas por las que estaba pasando, y yo las que había pasado también, ¿verdad? Y ella explica cómo realmente la depresión o esta tristeza que podamos sentir es un peso en nuestra alma, es un peso que llega a nuestra alma neshama porque nos lastimaron o nos lastimamos ante la situación o la circunstancia que nos envolvía. Entonces, pues es una reacción emocional ante algo que no nos pareció, así como lo explica ella, y son enojos que nos lastiman, en situaciones que nos lastiman. Entonces, Marquitos compartió diferentes causas, pero dentro de esas causas a mí me gustaría enfocarme en tres también, en tres que pueden causar que nosotros estemos hundiéndonos un poquito cada vez más. Primero, le aprendimos que es la tristeza buena también, que es esta carga o dolor por un pecado o un error, ¿verdad? Entonces, si cometemos un pecado, pues lo primero que pasa es que nuestra alma se siente como separada del Señor, porque hemos pecado. Entonces ya hay una distancia, hay una separación con el Señor, y eso es lo que comprime y carga nuestra alma. Y nosotros debemos usar esa tristeza buena, pues como aprendimos, para llegar y arrepentirnos y llegar nuevamente con el Señor. Y Él, a través de nuestro arrepentimiento, pues nos viste de su amor, de su perdón, de su gozo, y por eso salimos gozosos y victoriosos. Pero cuando estamos en un pecado y no nos arrepentimos, entonces esa separación es lo que va causando esa tristeza. Y se vuelve no en una tristeza buena, sino en una tristeza mala, porque venimos y le seguimos dando vueltas y vueltas, que es que ¿por qué no salgo de esto? ¿Por qué no salgo de aquello? Es que sigo pecando, es que pobrecito de mí, es que otra vez mentí. O sea, cosas así, ¿verdad? Entonces nos vamos metiendo y vamos profundizando en esa tristeza, en ese hoyo, en ese agujero. Pero el Señor lo que quiere es que esa tristeza sea algo bueno para nosotros, para que nosotros nos acerquemos al Señor, para que Él nos pueda redimir, para que Él nos pueda limpiar y Él nos pueda dar de su gozo nuevamente. Entonces esa es una de las causas que podríamos estudiar. La otra es por el dolor o el sufrimiento de los demás. Y creo que eso no lo hemos visto. Muchas veces nos podemos cargar por lo que otras personas están sintiendo. No es nuestro problema, y vemos que alguien está pasando por una situación difícil y los vemos afligidos, y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Entonces esa impotencia que podamos sentir
pues eso viene y va causando una depresión, va causando un dolor a nuestra alma. Entonces nos cargamos por algo que no es ni siquiera esto, y nosotros ni nos podemos redimir a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a poder redimir a alguien más? Eso no está en nuestro control. Dios tiene el control. Él es el que va a hacer que las cosas pasen en su debido tiempo para la otra persona. Entonces lo único que podemos hacer es sentir empatía por las personas. Sí, definitivamente, no es como que nos tengamos a hacer los locos, sino que simplemente es llevar esas cargas al Señor, porque Él es el que carga todas esas pesares. Él es el que lleva esas cargas, no somos nosotros. Leamos Isaías 53:4. Me dicen amén. Gracias. Y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él es el que sufrió por nosotros. Él está sufriendo por las otras personas, no nosotros tenemos que estar llevando esas cargas. Él es el que viene y Él lleva nuestras enfermedades. Él está llevando las enfermedades de las otras personas, no nosotros tenemos que llevarlas eso, porque eso es lo que dice la palabra. Él es el que ya las llevó. Entonces no hay necesidad de nosotros de seguirnos cargando y sentirnos afligidos, y es que cómo estará, o si vemos que nuestros papás están pasando por una situación difícil, sí, nos debemos preocupar, pero llevémosles esas cargas al Señor, porque Él es el que se va a hacer el cargo. Él es soberano, ¿o no? Entonces, Él es el que va a redimir la situación para las demás personas, y no es nuestro lugar para venir y llevar esas cargas y sentirnos pesados y abatidos y afligidos. Ni siquiera es nuestra, ¿verdad? Bueno, aparte si fuera nuestra, de todas formas hay que llevárselo al Señor. Y la tercera, que es la que me quiero enfocar y tal vez la que tengo un poco más de experiencia, y es lo que estuvimos viendo la semana pasada también, es que es como resultado de nuestras propias creaciones de falsedad, de errores, de engaño y de mentira. Nosotros somos los que creamos estas ideas ficticias en nuestras cabezas de cómo deberían de ser las cosas, de cómo deberían de tratarnos, y estas son mentiras, realmente son mentiras, porque no es la verdad que el Señor nos enseña, ¿verdad? Y no les estamos diciendo que no sueñen, no tengan aspiraciones, no tengan metas, no es eso, sino es que simplemente ponemos nuestra confianza en esas imágenes. El pastor Eric lo explicó de una manera excelente la semana pasada, que eso se vuelven nuestros ídolos, aunque no lo aceptemos, ¿verdad? Que eso se vuelven ídolos porque nosotros venimos y las creamos, nosotros las formamos. Nosotros, bueno, yo no sé, tal vez las mujeres, pero nosotros tenemos la tendencia a daydream un montón, así de soñar despierto, y que nos imaginamos hasta estas conversaciones que vamos a tener y planeamos y que vamos a resolver el mundo. Pero eso son engaños, eso es mentira, o sea, esas cosas no son la verdad. Y es todo de acuerdo a mi voluntad. Entonces, cuando vemos que esas cosas no llegan a pasar, ¿qué pasa? Pues nos enojamos, nos frustramos, venimos y nos quejamos. O sea, no es como que de nuestro corazón salga, sí, no pasó lo que quería. No pasa eso. O sea, realmente nos frustramos, y porque tenemos esta voluntad carnal, ¿verdad? Tenemos esta gran carnota, esta gran voluntad necia que nos dirige nos lleva en otro camino. Entonces, pues en mi caso, pues yo iba acumulando un poco más el peso de esas imágenes y de esos ídolos, y todas estas cosas son imágenes y ídolos diferentes, ¿verdad? Pueden no están relacionados los unos con los otros, pero la acumulación de eso pues me iban llevando un poco más abajo. Entonces, pues eran cantidad de ellas, y creo que si hubiera tenido las herramientas que Marquitos compartió la semana pasada, hubieran sido de gran ayuda. Entonces, lo que yo le pido al Señor es que Él nos ayude a vernos a través de su palabra, para que veamos la verdad de nuestra vida, para que veamos y que Él escudriñe nuestro corazón y escudriñe nuestros pensamientos. Pero entonces, ¿por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos entristecemos? Todo nace porque tenemos esta voluntad carnal. Entonces, nuestra voluntad carnal es la que gobierna nuestro caminar, y nosotros creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotros. Creemos que esta es nuestra idea de lo que tenemos que hacer, lo que merecemos, cómo debemos de ser tratados, que nos rindan pleitesía. Pero imagínense, si todos nosotros somos grandes diosesitos, ¿verdad? Que tenemos esta misma idea de cómo debemos ser tratados, de cómo nos tienen que hablar, o sea, en algún momento pues obviamente van a haber roces, ¿verdad? Porque hay un diosesito aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y nos topamos, entonces nos enojamos, entonces ¿por qué nos trataron así? Y entonces no nos trataron como merecemos, entonces aquí va el enojo. Y el enojo y la tristeza, y por qué, y por qué, y por qué. Y queremos reinar, realmente eso es lo que hace nuestra voluntad. Nuestra voluntad quiere reinar sobre personas, lugares, situaciones, circunstancias, pero eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Vámonos a Proverbios 19:3.
Nos vamos a detener un ratito. Dice, ¿ya llegaron ahí? Amén. Proverbios 19:3. Muy bien. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esto es lo que llevamos dentro, la insensatez, ¿verdad? Y que dice, tuerce, y que tuerza significa que pervierte, eso es lo que está diciendo, pervierte nuestro camino, y nuestro camino habla de nuestra manera de vivir. Esta insensatez que llevamos dentro, este hombre necio que llevamos dentro, no nos lleva a una forma de caminar correcta, no nos está acercando más al Señor, sino lo que está haciendo es pervirtiendo nuestro camino. Y dice, luego contra Jehová se irrita su corazón. Y esta palabra irrita viene la palabra saaf y significa hervir, ser quisquilloso, estar furioso, llenarse de ira y tristeza. Imagínense eso, nosotros, aquí la palabra claramente lo dice, o sea, tenemos esta insensatez que vive acá, y dice, tuerce nuestro camino, entonces, porque nos va llevando en otro camino, de mi voluntad, como no está pasando las cosas que queremos que pasa, se hierve, está furioso, se llena de ira, de tristeza con Jehová. Nos enojamos con el Señor porque no está pasando lo que nosotros queremos, no nos están tratando de la manera que nosotros queremos, porque se meten con nosotros cuando no queremos que se metan con nosotros, porque nos rechazan cuando no queremos que nos rechacen. Entonces estas cosas, lo que pasa pues es que hasta que hierve la sangre, digamos, o sea, nos vamos enojando bastante porque no está pasando las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Y esto le pasó bueno, vámonos a 2 de Crónicas 26:16. 2 de Crónicas 26:16. Amén. Bueno, aquí habla del rey Usías. El rey Usías pues comenzó a caminar bien con el Señor. Él dice que hasta construyó, edificó torres en Jerusalén, entonces estaba haciendo todo de acuerdo a lo que el Señor lo había llamado a hacer. Y en el versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. O sea, aquí Usías vino y quiso hacer su voluntad, quiso hacer lo que él quería venir, dice, yo voy a entrar al templo y voy a quemar incienso, y eso es lo que yo quiero hacer, porque gran diosecito, su gran voluntad, así es lo que decía, ¿verdad? Muchas veces yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, y eso nos pasa por que nadie se meta conmigo. Y no, ¿verdad? Y miren lo que pasa. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y esta es la misma palabra que vimos en Proverbios, se llenó de esta ira, de esta irritación que hirvió dentro de él. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. O sea, hasta se enfermó. Y eso pasa con nosotros cuando podemos hasta sentirnos tan mal que llegamos y nos enfermamos. Y el pastor Eric explicó esto, que cuando nosotros tenemos estas imágenes, estos ídolos que ponemos aquí, nos enfrentamos con la realidad, ¿qué es lo que pasa? Eso nos va a llevar a nuestra destrucción, y es exactamente lo que le pasó al rey Usías. Él le dio lepra, lo tuvieron que sacar de donde estaba, y dice que fue leproso hasta el día de su muerte. Y eso nos puede llegar a pasar a nosotros si nosotros seguimos teniendo estos ídolos, seguimos poniendo nuestras esperanzas, nuestras imaginaciones en esto que nosotros creamos, en estas ideas que nosotros venimos y decimos así es como debe ser, pero no. Entonces nos cuesta mucho, y podemos pretender que estamos bien, y creo que a muchos de nosotros nos pasa eso. Pretendemos, hasta no me importa lo que dicen los demás de mí, o sea, venimos y nos hacemos los grandes fuertes. Y muchos de ustedes pueden estar pasando por eso, pueden tener un enojo dentro de sus corazones, pueden tener una tristeza dentro de sus corazones porque las cosas no son como ustedes quieren. Y pueden poner esta máscara que dice estoy bien, porque aún así ustedes quieren seguir manteniendo control de cómo ustedes están reaccionando.
Porque ustedes pueden estar diciendo, yo pretendía hacer, yo decía, sí, estoy súper bien. ¿Y cómo estás? Súper bien. Y dentro uno está pasando un mal momento. Pero realmente el Señor quiere utilizar esto, y creo que esto es lo que les voy a compartir ahorita, es un poco lo que aprendí con la doctora Hicks, porque no simplemente cuando nosotros hacemos eso estamos acumulando ídolos, sino que también lo que estamos haciendo es guardando grabaciones de reacciones emocionales. Porque ¿qué es lo que pasa? Vienen y espérense. Estamos nosotros aquí, en nuestro caminar, y venimos y creamos esta imagen de lo que nosotros queremos. Entonces subimos en una, como yo aquí le voy a poner una nubecita, como que si fuera mi imaginación, perdón por mis dibujos, pero esa es mi imaginación de lo que yo quiero, es este ídolo que pongo en un pedestal, ¿verdad? De que yo voy a lograr esto, yo quiero que me traten de esta manera. Y nos encontramos con la realidad que explicó el pastor Eric, ¿verdad? La diferencia entre esas dos cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues caemos a un hoyo. Y estando en este agujero, ¿verdad? Pues esto que está acá, esta sensación de bajar, es esta reacción emocional que nosotros podemos tener, ese dolor, esa tristeza. Y lo que hacemos es que nosotros lo almacenamos en nuestra memoria. Porque puede que en nuestra vida hayamos tenido de arriba para abajo anteriormente, pero nosotros todas estas bajadas que vemos acá, las vamos acumulando. Entonces, cuando pasa una situación acá, digamos, ¿qué les digo? Yo quiero llegar a ser una escritora famosa, y entonces me veo que realmente no soy muy buena para escribir, no sé. Y yo anteriormente había fracasado en algo en el colegio. Entonces había almacenado una reacción anterior de sentir ese fracaso, esa sensación de, ala, soy lo peor. Entonces venimos en esta situación y en este sentimiento regresamos a estas acumulaciones de grabaciones que tenemos y le ponemos play. Ala, es que sí es cierto, soy un fracaso, es que no puedo, es que todo lo que hago me sale mal. Una cosa nada que ver con la otra, pero llevamos acumulando esas grabaciones y venimos. No solo vamos teniendo ídolos, porque vuelve a pasar, bueno, entonces ya estoy abajo, es que, la soy una, bueno, ahora quiero ser, o se los voy a poner con quiero ser, pero también, quiero que me traten bien, es que quiero que en la iglesia me deberían todos de saludar cuando yo entre, ¿verdad? Entonces creamos esa imagen de, es que yo soy lo mejor de todos, ¿verdad? Todos me deberían de dar pleitesía y tratar bien. Entonces creamos una imagen, nuevamente un ídolo, creamos esta fantasía mental de cómo deberían de ser las cosas. Entonces, y nos ayuda, de hecho, muchas veces creamos estas fantasías mentales porque nos ayudan a salir lo que nosotros sentimos, como que si estamos saliendo de ese dolor que sentimos. Y entonces nos armamos esto, pero otra vez llegamos a la iglesia, no nos saludan, y es que todos me rechazan, es que nadie me quiere. Entonces volvemos a caer. Y así vamos acumulando, no solo ídolos, porque aquí yo voy acumulando el ídolo de yo quiero sobresalir y ser la mejor, y aquí está el ídolo de yo quiero, o sea, todos me deberían de tratar bien. Son estas imágenes que nosotros vamos creando, ¿ya? Y vamos bajando y bajando y bajando. Entonces, en nuestro caminar con el del Señor, sí, vamos a pasar con valles y montes y valles, pero nuestros montes y valles deberían de ser ascendientes, deberíamos de ir, sí, bajando así, pero cada vez subiendo, porque vamos aprendiendo a través de esos valles. Pero lo que pasa cuando nosotros nos deprimimos es que le damos vuelta y le seguimos dar vuelta y se vuelve una forma de vida. Ya no se vuelve una sola como que, sí, Señor, sácame de esto y aquí está bien, te damos gracias, sino que se vuelve una forma de vida porque vamos acumulando y creamos esta biblioteca, este almacenamiento de todas esas ideas equivocadas y de sentimientos. Entonces, lo que hacemos es tratamos de escapar de la realidad con estos pensamientos, con estas ideas, con estos planes, sueños, y vamos fermentando estas imágenes y cada vez vamos creando más y más y más por cada tristeza, cada rechazo, cada forma que no nos deberían de tratar bien, ¿verdad? Leamos Proverbios 14:12 y miren lo que pasa. Y esto ya lo hemos estudiado, ya lo hemos aprendido. Ay, ya me pasé. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto no nos lleva a más vida, esto nos lleva a la muerte. O sea, no debemos estar pensando como que, y muchas veces eso es lo que pasa, que encontramos refugio en esos sentimientos de dolor, en esos sentimientos de tristeza. Regresamos a cosas o imágenes pasadas, regresamos a sentimientos pasados, pero eso lo que lleva es un camino de muerte, no es un camino de vida.
Amén. Entonces, pues vamos alargando esas grabaciones. Yo me imagino que son como, imagínense los tapes de antes, ¿verdad? Vamos cada vez agregando más y más y más con cada rechazo, con cada dolor, con cada situación. Y eso es lo que me pasaba a mí muchas veces, que cosas no relacionadas una con la otra, pero yo venía y le ponía, regresaba, y en las noches, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero en las noches, y le dan vueltas y vueltas y vueltas a la misma cosa. Perdón, pero el Señor nos manda que pongamos nuestras esperanzas, nuestra confianza solamente en Él. Él es el que va a redimir, Él es nuestra roca fuerte, Él es el que va a hacer todos los cambios, Él es el que va a cambiar la situación en la que estoy, Él es el que me va a justificar a mí, Él es el que va a venir y me da valor a mí misma. No lo que yo piense o estas imágenes que yo estoy creando. Entonces, todo eso realmente son mentiras que nosotros vamos almacenando. Es engaño, es error. Y no es lo que Dios dice que somos. Entonces al final pues podemos llegar a parar en un gran abismo, donde nosotros sentimos que ahí pues nos ahogamos y realmente no es como algo grande haya pasado. Puede que sí, hayamos pasado una situación que nos haya llevado a un abismo muy grande, pero muchas veces son cosas chiquitas que vamos acumulando. Pero lo que yo he aprendido a través de esto pues es que en esos valles es cuando más verdades encontramos del Señor, es cuando nosotros vemos y el Señor prepara este banquete para nosotros. El Salmo 23 dice, aunque ande de valle de sombra de muerte. Cuando estamos en ese valle de sombra de muerte, ¿qué es lo que pasa? Ahí es el Señor cuando dice, aderezan mesas delante de mis angustiadores. Él está preparando, cuando dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores, Él prepara banquetes. Eso es lo que significa. Él prepara un banquete ante nosotros, aunque estemos rodeados de todos estos pensamientos, porque al finalmente estos son nuestros enemigos, estos pensamientos que nosotros creamos. Él prepara un banquete para que nosotros podamos servirnos y aprender y comer de Él. Y esta es la misma mesa que cuando los reyes venían y invitaban a sus invitados, les preparaban este gran banquete. Y esa es la palabra, la verdad que nosotros encontramos. Y en el Salmo 23, cuando habla de aderezas mesas, esa mesa que Él prepara, es la misma mesa que la mesa de los 12 panes de la proposición. En esos valles oscuros, en esos valles que sentimos que estamos hundidos, rodeados, es cuando encontramos y la palabra se vuelve vida para nosotros. Porque en un monte, tal vez un salmo que habla de la angustia, la desesperación, no lo vamos a entender, lo vamos a leer y decir, ¡ay, qué bonito! Pero cuando estamos en ese valle, es cuando esos salmos se vuelven vida. Y para mí, esos salmos se volvieron vida en ese valle. Y es el único lugar donde yo he aprendido a cantar esos salmos. Él prepara ese banquete para nosotros en esos valles, Él usa eso. El Señor no se va a quedar con los brazos torcidos y Él no quiere tampoco que nosotros sigamos acá. Él no está esperando, Él lo que quiere es que nosotros aprendamos rápido, comamos rápido de esos panes que Él está preparando para nosotros. Vean lo que le pasó a Elías, y lo aprendimos la semana pasada con Marquitos. A Elías, ¿qué fue lo que lo sacó de la depresión? Cuando comió y bebió. El Señor lo alimentó. En esa desesperación el Señor lo alimentó, porque encontramos su verdad. No es solo como que alimentamos, sino que esa verdad se vuelve vida. Nosotros venimos, procesamos, la hacemos nuestra cuando nosotros estamos en esos valles. Entonces, cuando lo hacemos nuestra, ¿qué es lo que pasa? Hay gratitud en nuestro corazón. Y eso es lo que predicaba la semana pasada el pastor Eric, que encontramos y le damos gracias, porque hicimos nuestra la verdad y decimos, Señor, es cierto, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo soberano. Yo no tengo el control, pero tú sí. Entonces encontramos esas verdades y esas verdades nos dan gratitud. Y al tener gratitud vamos a ir saliendo de esto. Amén. Entonces, ¿cómo podemos salir de este valle? Y como les repito, hay muchísimas herramientas que aprendimos la semana pasada. Pero primero tenemos que entender que nosotros tenemos esta gran voluntad que causa esa depresión, que causa ese sentimiento de desesperanza. Es por nuestra voluntad. Entendamos que nosotros tenemos nosotros somos los que creamos esa situación y podemos escoger si queremos o no crear esas imágenes. Identificamos ídolos, y eso lo hicimos la semana pasada. Identificamos cosas, Señor, que estos son los ídolos que nosotros tenemos, por favor, sean tuyos. Y cuando hacemos eso, pues es rendirnos a la voluntad de Dios. Tenemos la voluntad carnal, pero la otra es, ok, Señor, yo me rindo a tu voluntad, que sean tus planes,
No me gusta, pero que sean tus planes, o sea, no los míos, ¿verdad? Porque obviamente tenemos nosotros lo que nosotros queremos, pero ahí venimos y rendimos nuestros ídolos y rendimos nuestras imágenes. Y entender que Él tiene el control sobre todas las cosas. Y no solo eso, creo que para mí una cosa, porque sí, yo le decía, sí, Señor, tú eres el dueño de todo, tú eres dueño de toda circunstancia, pero venía yo y nuevamente volvía a ponerle play a esas grabaciones cuando algo nuevo pasaba. Entonces tenemos que estar dispuestos a cambiar esas grabaciones que tenemos en nuestro corazón, en nuestra memoria. No solamente es como, bueno, sí, es rendirnos a la voluntad de Dios, pero también venir y rendir esa forma de pensar, rendir esas imaginaciones, rendir esas grabaciones que tenemos y hemos acumulado en nuestro pasado. Y cambiarlas, no solo rendirlas, pero cambiarlas por verdades de Él. Ahora, ¿cómo podemos cambiarlas por verdades si no leemos nuestra palabra? No podemos cambiar por verdades nuevas si no aprendemos de quién es Dios. ¿Cómo vamos a sentir que el Señor es mi roca y mi fortaleza si no sabemos que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza de primero por acá? O sea, vamos a aprender de Él solo y eso se va a volver verdad y vida y vamos a poder caminar y vamos a poder ser nutridos por su palabra cuando nosotros la leemos. Entonces, rendimos nuestros ídolos, rendimos estas grabaciones y luego lo que tenemos que hacer es pues también llenar nuestra memoria con verdad. Y recordemos, la memoria es el oído. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Mi voz? ¿La voz del enemigo? ¿O la voz de Dios? Entonces, es importante que nosotros siempre tengamos nuestros oídos limpios para escuchar la voz de Dios, para escuchar su verdad y estar llenos de su verdad. Entonces, y como consecuencia, pues vamos a salir de acá. Pues espero, ¿verdad? Sí, porque ustedes van a tener gozo, van a ser cambiados, el Señor los va a transformar y van a poder salir del valle. Y eso fue lo que me pasó conmigo poco a poco, el Señor, ¿verdad? Me fue sacando. Pero ahora lo que les quiero compartir un poco realmente es que tenemos estas verdades que nosotros tenemos que asimilar, pero muchas veces, como lo que les decía, es de que nosotros regresamos a estas grabaciones. Y por eso quiero que vayamos todos ahorita a 2 de Crónicas 13:10, sobre un principio que realmente la verdad que me tocó muchísimo, porque el Señor me enseñó algo nuevo de nuevas formas de luchar, nuevas formas de darme cuenta de que Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo poderoso. Segunda de Crónicas 13:10. Bueno, ok, ¿de dónde? Denme un segundo. Bueno, tal vez para darles un poco de contexto, en este caso es el rey Abías, él es el rey de Judá en ese entonces y se va a enfrentar contra Jeroboam, se va a enfrentar contra Jeroboam. Y el rey Abías en ese entonces pues estaba siguiendo los caminos del Señor, era un buen rey, se podría decir, era un buen rey, y ahora se va a encontrar contra Jeroboam. Y quiero que nosotros cuando lo leamos como que estos son nuestros enemigos de estos pensamientos, ¿verdad? Y vamos a tener pues esta batalla que es cuando venga otra circunstancia difícil. Y 2 de Crónicas 13:10 dice, bueno, espérenme. Bueno, en el verso, sí, perdón. Sí, en el verso 10 aquí él comienza a hablar y le comienza a decir a Jeroboam, él está parado en un monte y le comienza a decir a Jeroboam, mira, ¿por qué te querés meter con nosotros? Si nosotros estamos siguiendo a un Dios, tenemos a los sacerdotes, seguimos haciendo todo lo que Dios nos pide, estamos siendo obedientes a Dios. Y en el verso 10 dice, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que arda cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Entonces aquí le está diciendo, miren, no se metan con Dios. O sea, nosotros tenemos a Dios con nosotros, ¿verdad? No se vayan y se metan con Dios.
Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y esto es lo que me llama la atención, porque nosotros siempre decimos, dice, y clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y hemos aprendido que en esos momentos que sentimos que estamos rodeados, que estamos ahogados, venimos y clamamos al Señor, levantamos su santo nombre, porque es por su nombre, por su naturaleza que nosotros vamos a ser salvos. Pero lo que más me llamó la atención aquí es que también los sacerdotes tocaron las trompetas. Y veamos qué son las trompetas. Vámonos a Números 10. Números 10. Espérame que ya perdí. Números 10, 9. Cuando Dios manda a hacer todos los instrumentos del tabernáculo, mandó a hacer trompetas de plata. Y al principio en el versículo 1 al 9 le comienza a decir, miren, van a tocar las trompetas cuando tengan que llamar a todo el pueblo, van a tocar las trompetas para esto. Pero lo que más me llamó la atención es esto. En el versículo 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Esas trompetas que los sacerdotes tocaron en medio de esa emboscada, en medio de esa situación difícil, es un estatuto perpetuo, porque dice, y cuando salieras a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. O sea, desde un principio Dios ya les está dando la respuesta. Le dicen, ustedes van a entrar a una guerra, ustedes van a ser rodeados por sus enemigos, van a tener estas situaciones adversas que van a venir y estos enemigos suyos se van a levantar en contra suyo. ¿Qué es lo que hacen? Tocarán las trompetas, y dice que Dios... Bien, esto es un estatuto perpetuo, o sea, esto aplica para nosotros ahora. Y dice, tocarás las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. O sea, desde entonces Dios ya nos está dando la salida, que seremos salvos de nuestros enemigos cuando tocamos esas trompetas. Amén. Suénese un poco, ¿verdad? Entonces, pero diríamos como, ¿qué son las trompetas? Ok, sí, tengo que tocar las trompetas. O sea... Dice para que Dios se recuerde de mí, pero ustedes creen que es para que Dios no se acuerde de nosotros ya. O sea, Dios sabe lo que estamos pasando, Él sabe que nosotros estamos acá, o sabe que estamos acá, o sabe que tal vez seguimos creando estas imágenes. Pero cuando tocamos las trompetas no es solo para que Dios se acuerde de nosotros, es para que nosotros nos acordemos de Dios, para que nosotros nos acordemos de la verdad de Dios y nosotros nos recordemos de este estatuto perpetuo que dice que Él nos va a librar de nuestros enemigos. Entonces es para que nosotros recordemos las verdades del Señor. No es solo para que nosotros, Dios venga y nos va a salvar, es porque nosotros vamos a ser salvos de la situación, de nuestra interpretación de la situación cuando venimos y le clamamos al Señor y venimos y recordamos su verdad y clamamos la verdad y decimos, Señor, tú sigues siendo fiel, yo puedo estar hundido acá, yo puedo creer, me lastimaron, me dolió, pero tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel, tú vas a redimir la situación, no yo. Entonces nos recordamos del Señor, clamamos y le decimos, Señor, yo conozco estas verdades tuyas, todas las cosas que yo he aprendido, yo conozco quién eres tú, y ahora que estoy abajo puedo decir, Señor, yo te conozco como mi roca, yo te conozco como mi Salvador, yo te conozco como mi amigo verdadero, yo te conozco a ti, Señor, por quien tú eres. Y solo lo vamos a hacer cuando estamos acá y nos recordemos de quién es Él, recordémonos de Dios. Entonces las trompetas nos ayudan a recordar quién es Dios. Y les voy a decir, estas trompetas también, no es solo para recordar, la raíz de la palabra trompeta, la raíz significa rodear con una empalizada y así separarse del campo abierto. Y yo no sabía que era una empalizada. Y la empalizada significa barrera formada por postes o estacas verticales de madera, especialmente como defensa contra ataques o como medio de confinamiento de animales. Es usado para fortificar, para proteger, para rodear o rodear con postes afilados. Esto que les estoy diciendo, o sea, cuando las trompetas, el significado de las trompetas es un método de defensa.
Es un método de nosotros de defensa contra estos pensamientos que nosotros podamos tener. Entonces venimos, tocamos las trompetas, es decir, estamos veniendo rodeando nuestra mente con las verdades del Señor, de las verdades, de las promesas del Señor para nuestra vida. Si Él aquí prometió, ustedes lo ven, Él prometió que Él nos va a ser salvos de vuestros enemigos. Él ya lo prometió y pues tenemos todas estas verdades acá de quién es Él. Y entonces cuando lo recordamos, eso nos sirve de fortaleza para nosotros. La verdad que les quisiera enseñar una foto que es una empalizada, pero de plano saben, son estas como, se los voy a dibujar, permítanme, son como estas, espérense, qué mal dibujo, perdón, pero vienen así, son como unos postes, ay Dios, ay disculpen, pero son como unos postes que se cruzan y que son como picudos acá, y entonces son postes así que van cruzados y hacen como una barrera y sirve para defensa de los enemigos. A mí eso me impresionó, saber de que las verdades de Dios, las verdades que yo conozco del Señor son mi defensa. Entonces cuando nosotros estemos tristes, y esto se los digo porque el Señor sí nos saca de acá, cuando nosotros venimos y rendimos todos estos ídolos que hemos ido acumulando, se los rendimos y nos rendimos ante su voluntad. Y venimos y rendimos nuestras grabaciones, esos pensamientos que hemos acumulado y que Él es el pobre de mí, el que nadie me quiere, mejor me como un gusanito, o sea, todas esas cosas que venimos acumulando, o sea, eso el Señor nos libra de eso. Pero cuando viene otra circunstancia, yo les comparto esta verdad de las trompetas, para cuando venga otra circunstancia adversa, cuando venga otra circunstancia, porque seguimos teniendo esta voluntad carnal que se va a topar y nuevamente nos vamos a enfrentar otra vez con otra cosa que nos va a decepcionar. Cuando nos vayamos a decepcionar otra vez porque nos volvieron a fallar, porque las personas que creíamos confiables no son confiables, cuando nos vemos topados ante esas situaciones, entonces ¿qué es lo que hacemos? Tocamos las trompetas, declaremos las verdades de quién es el Señor, que el Señor sigue siendo bueno. Señor, yo veo que estoy en una situación difícil ahorita, yo veo que no hay lo que yo esperaba, que todo el mundo me está dando la espalda, Señor, pero tú sigues siendo bueno, tú sigues estando conmigo, no me vas a dejar sola, Señor, tú sigues siendo bueno, eres fiel, eres justo, eres recto, eres mi fortaleza. Y cuando vamos cantando, vamos declarando estas verdades y las decimos a nuestra alma, porque es nuestra alma la que está abatida. Cuando se le decimos la verdad, eso lo que nos va a dar, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me has sacado. Gracias, Señor Jesús, porque tú me vas a llevar en dirección hacia arriba. Señor, es por tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Señor, tú sigues teniendo el control de todas las cosas. No está en mí, está en ti, Jesús. Yo no tengo el control de las situaciones, pero tú sí la tienes. Entonces, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Y lo que vamos a hacer entonces es que nos vamos a llenar de gozo y de confianza en el Señor, porque vamos a conocer sus verdades. Cuando conocemos al Señor y confiamos, vamos a descansar y les prometo que uno siente una paz deliciosa en saber, Señor, tú eres juez justo, tú vas a hacer justicia, Señor, tú vas a redimir la situación, no está en mí, y podemos descansar y estar en paz y en gozo. Entonces nosotros espero que ya no caminemos en este camino, pero que sí vayamos en un camino hacia arriba. Vamos a tener montes y valles, definitivamente van a seguir haciendo valles, pero de la manera que nosotros reaccionemos ante la situación debe ser diferente. Ya no debe ser, ay, pobrecito de mí, pongo play a la situación y venimos con todos los recuerdos. Y lo que me pasaba a mí es que eran situaciones que estaban acá, que yo venía y que me sentía decepcionada de algo que había pasado ahorita. Yo había experimentado algo similar o relacionado 10 años atrás. Y traía esas experiencias de mi pasado y le volví a dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces esto lo agarro acá y entonces si yo digo esto pasamos dándole vueltas a cosas que no deberíamos estar rumiando. Lo que deberíamos estar rumiando es en la palabra de Dios y no estar rumiando en nuestras propias imaginaciones. Entonces, cuando pasen estos valles, podemos venir a reaccionar diferente y en lugar de decir, otra vez, o esto y lo otro, lo que podemos decir es, Señor, gracias. Y fue lo que aprendimos el domingo pasado. Señor, gracias, no me gusta, pero tú sigues siendo bueno, te doy gracias, te glorifico, Señor. Amén. Leamos el Salmo 16 del 7 al 11. ¿Estamos ahí? Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, en las noches
que estemos bendiciendo al Señor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejaráis mi alma en el Seol. Apliquémoslo esto para nosotros. No, el Señor no dejará nuestra alma en esas profundidades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él nos va a encontrar la vida la vamos encontrando en este camino, no en esto que es la muerte. Y eso lo vemos, y les prometo, si ustedes están tal vez pasando en una situación difícil, hagan los salmos vida, les prometo que van a encontrar una delicia y una paz sabiendo que aquí están las respuestas para todo lo que necesitamos. Y tal vez si les podría resumir en mi experiencia lo que es pasar por esto, lo pasó Job y ahora lo entiendo un poco más. Job, pues en la primera vez que él pasó por circunstancias adversas, él hizo 3 cosas. Y luego que pasaron otra vez más circunstancias adversas que lo hicieron pedazos, hasta el final él pudo hacer esas mismas 3 cosas. Y primero comienza con, si quieren, vayamos a Job 1:20. Y con eso vamos a ir terminando. Job 1:20 dice, entonces Job, bueno, después de todo el primer set de cosas malas que le pasaron, Job lo que dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ahí es cuando él lo vuelve a hacer luego al final, tal vez no tanto como quiero que lo vean acá, pero él primero reconoce quién es Él, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer quiénes somos nosotros. Señor, yo sé que tengo estos ídolos, sé que tengo estas falsas imágenes, sé que tengo estas tendencias de cómo reaccionar almacenada en mi mente, tengo estas grabaciones en mi memoria. Reconocer quiénes somos nosotros implica que nosotros nos arrepentimos. Señor, yo sé que esto no es como tú quieres que yo sea, ¿verdad? Reconozco quién soy yo, reconozco que tengo esto, me arrepiento, Señor, perdóname, Jesús. Y luego dice, Jehová dio y Jehová quitó. Ahí lo que está diciendo es reconoció quién es Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, de primero nos arrepentimos, reconocemos quiénes somos nosotros, reconocemos estas cosas que tenemos dentro de nosotros y que están saliendo de nosotros. Lo que hacemos después es reconocer quién es Dios. Señor, en esta situación tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo soberano. Reconozco, Señor, y encuentro todas estas verdades y todo este banquete que hemos ya dicho que es lo que encontramos en esos valles. Entonces, reconocemos quiénes somos nosotros, reconocemos quién es Dios y luego ¿qué pasa? Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces ahí lo que hacemos es, damos gracias, alabamos al Señor. Le decimos, Señor, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel. Señor, te doy gracias, bendito sea tu santo nombre. Y levantamos el nombre del Señor y le damos gracias y sale esta gratitud en nuestro corazón porque sabemos que estas cosas ahí van a estar, ¿verdad? Las situaciones no van a cambiar, estos son hechos, la realidad es esta. Yo tenía todas estas ideas, pero esta es mi realidad, pero te doy gracias y te bendigo, Señor, te doy gracias, Señor, por lo que tú haces, te doy gracias por lo que tú permites, te doy gracias porque por esto ahora yo puedo ver cómo soy yo, así que te doy gracias. Entonces con eso nosotros bendecimos al Señor y llenamos nuestro corazón de gozo y de gratitud. Entonces ya podemos caminar en línea recta y ascendente. Entonces podríamos decir que se resumen esas 3 cosas, ¿verdad? No sé si tal vez estoy sobresimplificando la situación, pero estamos reconociendo quién es Dios, reconociendo quiénes somos nosotros y dándole gloria al Señor, porque Él es digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor. Nosotros no somos nada, nosotros ¿qué era lo que merecíamos? Nosotros no merecíamos nada. Y el Señor nos sigue dando y el Señor nos sigue amando y el Señor sigue siendo amoroso, un amoroso Padre con nosotros. Entonces lo que nos toca a nosotros es bendecirlo y darle gracias a Él. Y por último, vámonos a Lucas 3:5, ya estoy terminando. Lucas 3:5. Cuando estaban hablando de
Juan el Bautista está predicando y está diciendo, anunciando que Jesús viene, pero apliquémoslo esto a nosotros ahorita. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando nosotros estamos acá, viene Jesús y Él viene y llena todos estos valles y nos va sacando y los va llenando y nos va llevando a un nuevo plano. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Que nosotros ya no caminemos así. De ahora en adelante, jóvenes, ya no caminemos para abajo, caminemos hacia arriba, confiando en el Señor, confiando en lo que Él va a hacer, dándole gracias, dándole gloria y honra a Él. Y porque las situaciones adversas van a seguir viniendo o no, nosotros nos vamos a seguir encontrando con situaciones y puede ser que cada vez más duras. Nos vamos a seguir encontrando esto, pero ¿cómo reaccionamos? Eso ya está en nosotros, en confiar en el Señor, en poner nuestra confianza en el Señor y no lo que yo espero, en venir y darle gracias a Dios en medio de todo, para que sea Jesús que llene todos esos valles, que nos lleve a un nuevo nivel con Él, que a través de esos valles que encontremos de ahora en adelante, recojamos toda la verdad, encontremos, eran los lirios de Sarón, ¿sí? ¿No estoy mal? El gozo. Bueno, pues eso, encontremos todos esos lirios, encontremos el gozo y nos llenemos del Señor y aprendamos más de quién es Él, porque solo así vamos a entender quién es Dios, solo así vamos a aprender de verdad, o sea, aplicarlo a nuestra vida, porque podemos saber quién es Dios y así podemos saber quién es Dios de ahora en adelante. Y eso es lo que Job decía al final: antes yo solo te conocía, ¿cómo es? Te había oído, pero ahora sí te conozco. Así vamos a conocer de verdad quién es el Señor para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Bueno, démosle gracias al Señor. ¿Y por qué no oramos? ¿Sí? Bueno, vamos a dar gracias al Señor y pidámosle al Señor que venga Él y nos limpie y nos ayude a salir adelante de esto. Que cada situación ya no sea la misma reacción, sino que pongamos nuestra confianza en Él. ¿Sí? ¿Dónde están? Cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús, por tus verdades, Señor. Te damos gracias, Señor, por quien tú eres, Señor Jesús. No por lo que yo pienso que sean las situaciones correctas o la manera de gobernar mi vida, Padre. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por esas imágenes. Te pido perdón por esas imágenes de error, esas mentiras, Señor. Esas formas de las que yo pienso de cómo deberían de ser las cosas, Señor. Te pido perdón, Señor, por nuestras imaginaciones, Señor Jesús. Por lo que nosotros creemos, Señor, que no va de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido perdón cada vez que yo quise redimir la situación, Señor. Cada vez que yo pensaba que era algo mejor para mí de lo que tú decías que era, Señor. Te pido perdón si te di la espalda, Jesús. Si le di la espalda a tu verdad, Señor. Te pido perdón, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, por levantar ídolos, Padre Santo. Perdónanos, Señor Jesús, por los ídolos de nuestro pasado, Señor. Por esas cosas que yo he ido acumulando, Señor. Por esas grabaciones de mentiras, Señor. Porque son mentiras, Jesús. Son mentiras, Señor, Padre Santo. Tú dices quién soy yo, Señor. Tú tienes promesas para mi vida, Señor, que son de bien, Padre Santo. Todas las veces que yo pensé que no podía, Señor, tú estabas ahí, Jesús. Y era tu verdad, Señor, es por ti, Jesús. Tú redimes todo, Señor. Tú eres el que salva, no soy yo, Señor. Tú eres, Señor, el que nos levanta. Tú eres, Señor Jesús, el que nos sana, Jesús. Tú eres, Señor, el que sigue siendo fiel, Jesús. Tú eres el que tienes el control de todas las situaciones, Padre Santo. Tú sigues teniendo el control, Padre. Tú sigues teniendo el control, Jesús. Tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Señor, te pido perdón por ir en contra de tu voluntad, Señor. Padre, perdóname, Jesús. Perdóname, Señor Jesús, por levantar todas esas ideas, Señor. Padre, te pido que de ahora en adelante tú me limpies de estas imágenes. Límpiame de estas grabaciones que yo puedo ir acumulando, Señor. Límpiame de todas esas mentiras, Señor, de esas reacciones que se han vuelto mi forma de vivir, Padre. Límpiame, Señor Jesús. Padre, y pon en mí tus verdades, Señor. Pon en mí tus verdades, Jesús. Tus verdades de quién soy yo. Tus verdades de que yo no soy un fracaso, Señor. Yo no soy un fracaso. Yo no he sido abandonada, Jesús. Yo no he sido, Señor, todas estas cosas que mi mente y mi alrededor me dicen que soy. Padre, yo sé que eso no es verdad, Jesús.
Jesús, porque tú me salvas. Tú sigues siendo salvador, tú sigues siendo sanador, tú sigues siendo juez justo, tú sigues siendo misericordioso, Padre Santo. Tú sigues siendo, tú eres todo, Jesús. Y yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Jesús. Te alabo, Jesús, Señor, gracias. Gracias por el dolor, gracias por el rechazo, gracias por el enojo, Jesús, porque ahora te conozco a ti, Jesús. Ahora te conozco a ti, Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levantemos el nombre del Señor, levantémoslo en medio de ese agujero. Si están pasando por una situación difícil, levanten el nombre, toquen esas trompetas de verdad, levanten esa barrera en su mente, que solo son las verdades del Señor, porque la verdad del Señor, ¿quién es que nos dice quién somos nosotros en Él? No quién digo yo que soy yo, no quién dice el mundo que soy. Jesús dice quién soy yo. Jesús dice quién soy yo. Gracias, Jesús, porque tú me redimiste. Gracias, Jesús, porque tú me salvaste. Gracias, Jesús, porque tú vas a cambiar esta situación si es tu voluntad. Y Señor, y si no la es, pues gracias te doy gracias, te bendigo y te alabo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús.